¿Alguna vez has tomado una decisión, sabiendo en ese preciso instante que lo arruinaría todo? No quizás no posiblemente, pero destruir tu vida por completo, de forma irreversible, porque yo, sí, y lo peor, no me detuve en desde fuera, mi vida parecía algo que la gente envidiaría. Vivíamos en un barrio tranquilo en Seattle, de esas casas donde todo parece sacado de una postal en case, limpias, lluvia suave, luces cálidas que brillan tras cada ventana por la noche. Nuestra casa estaba al final de una calle sin salida, moderna, elegante, casi demasiado perfecta, y en el centro de todo estaba mi madre. Victoria Carter era el tipo de mujer que llamaba la atención en cuanto entraba en una habitación. Siempre serena, siempre con el control. Sus palabras eran incisivas, su presencia aún más. Forjó su carrera desde cero y se convirtió en alguien a quien la gente respetaba y a quien temía un poco. Entonces hubo Adrian Cole, su marido, en mí, padrastro. Llegó a nuestras vidas como todo aquello que nos hacía falta. Tranquilo donde mi madre era intensa, cálido donde ella era distante. Tenía un encanto natural, de esos que hacen que la gente confíe en él al instante. Y yo simplemente estaba allí. Anneli G. Carter. Tengo 22 años, recién salida de la universidad, confundida, en pérdida, intentando averiguar dónde encajo en una vida que ya se sentía completa, sin mí. Pero aquí está la verdad de la que nadie habla. La perfección no existe, es simplemente algo que la gente construye para ocultar lo que se está rompiendo por debajo. Adrian llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 17 años, apenas unos meses después del fallecimiento de mi padre. En aquel entonces, la casa ya no se sentía como un hogar, se sentía pesada, un silencio que te oprimía el pecho. Cada habitación guardaba recuerdos que nadie quería tocar. Y entonces apareció Adrian. Él arregló las cosas. No se trata solo del grifo roto en la cocina o de la luz parpadeante en el pasillo, sino de algo más profundo. Hizo reír a mi madre otra vez. Y lo odié por eso. No porque fuera una mala persona, pero porque él reemplazó algo a lo que yo no estaba lista para renunciar. Al menos, eso es lo que me dije a mí mismo. ¿Por qué? No fue tan sencillo. Pasaron los años, y en algún punto del camino, las cosas empezaron a cambiar. No de repente, obviamente no, pero poco a poco, de maneras que al principio eran fáciles de ignorar. Cuando regresé a casa, a los 22 años, para lo que se suponía que sería un breve descanso, todo se sentía diferente. No solo la casa, a mí, a nadie. Yo ya no era la misma chica que se había marchado, había madurado como persona, más segura de mí misma, más consciente, y quizás un poco más imprudente de lo que quería admitir. A mi madre lo notó inmediatamente y ella no le gustó. Ya no eres un adolescente, Lelish, dijo una noche con voz tensa, mientras me miraba de arriba abajo. Empieza a comportarte como tal. No importaba lo que llevara puesto, a dónde fui, con quién hablé, para ella. Yo siempre estaba haciendo algo mal, y cada vez que las cosas se ponían tensas entre nosotros, Adrian estaba allí, justo en el medio, naciendo de pacificador. Oye, decía con calma, interviniendo antes de que las cosas se descontrolaron, no hagamos que esto se convierta en algo más grande de lo que es. Siempre sabía qué decir, cómo calmar los ánimos, cómo hacerme sentir comprendido, y ahí es donde la línea comenzó a desdibujarse. Una noche, después de otra discusión con mi madre, me encontré afuera en el patio, simplemente sentado allí, tratando de respirar, intentando no llorar. ¿Noche difícil? La voz de Adrian provino de detrás de mí. No me di la vuelta. Podría decir eso. Se apoyó en la barandilla junto a mí, con una bebida en la mano. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo silencio incómodo. Pero no realmente. Te pareces mucho a ella, ¿sabes? Dijo finalmente. Solté una risita. Sí, ese es precisamente el problema. Sacudió la cabeza levemente. No, dijo. Eso no es lo que quise decir, Entonces lo miré, y por un segundo, algo se sentía diferente. La forma en que me miraba no es como antes, no como una figura paterna ni de cerca. Eres fuerte, continuó en voz baja.
Simplemente aún no lo has visto. En ese momento mi corazón hizo algo extraño, algo que no entendí, o tal vez algo que no quería entender. Primero, aparté la mirada. Anne debería entrar. Sí, Dijo Anne, pero ninguno de los dos se movió. Anne. Ese fue el primer momento, el primer turno. Anne, lo suficientemente pequeño como para ignorarlo. Anne, pero lo suficientemente potente para cambiarlo todo. Anne. Después de eso, las cosas no estallaron de la noche a la mañana. Ellos construyeron Anne despacio, en silencio. En silencio, peligrosamente empezaron a suceder pequeñas cosas, cosas que por sí solas no parecían gran cosa. Pero juntos contaron una historia completamente diferente. Empezó a fijarse en cosas sobre mí, en pequeños detalles, en como cuando me cambié el pelo a Anne, o cuando me puse algo nuevo. Ese color te sienta bien, dijo con naturalidad una mañana. No debería haber importado Anne, pero sí lo hizo. Nuestras conversaciones se hicieron más largas, más adentro. Fueron más personales de lo que deberían haber sido, y de alguna manera, sin darme cuenta, comencé a buscar esos momentos en esperándolos. Ahí es cuando debería haberme detenido. Ahí es cuando debería haber creado distancia. Establece límites. He hecho algo en cualquier cosa, pero no lo hice, porque una parte de mí me gustó. Y ese fue el principio del fin. No sucedió todo de golpe. No hubo momentos dramáticos. No hay una decisión clara, en simplemente una serie de pequeñas decisiones. Eso nos llevó a un lugar del que nunca podríamos regresar. Y lo peor, en el fondo, porno. Sabía exactamente a dónde se dirigía. Simplemente no me importaba. Jun. Hay un momento, justo antes de que todo se desmorone, donde aún tienes la opción de elegir. Puedes dar un paso atrás. Puedes irte. Puedes fingir que nada de esto sucedió. Pero si no lo haces, ese momento desaparece para siempre. Mirando hacia atrás, puedo ver exactamente dónde debería haberme detenido. No, fue un gran error. Eran 100 pequeños, y cada una me arrastraba más profundamente hacia algo que no podía controlar. Después de aquella noche, en el patio, las cosas cambiaron entre Adrian y yo. No de una forma que alguien más pudiera notar, pero lo suficiente como para sentirlo. Todos los días. Todo empezó con la forma en que nos mirábamos. Un segundo de más. Demasiado consciente. Luego vinieron las conversaciones. No eran inapropiados, no en apariencia, pero se sentían personales. Demasiado personal. ¿Alguna vez piensas en lo que realmente quieres?, me preguntó una tarde, mientras estábamos los dos en la cocina. Me encogí de hombros, fingiendo que era una pregunta sencilla. Todo el tiempo, y dudé. Creo que aún no lo he descubierto. Él asintió lentamente, mirándome de una manera que me dificulta respirar. La mayoría de la gente no lo hace, dijo. Simplemente se conforman. Esa palabra se me quedó grabada. Sentarse, sí, porque de repente empecé a preguntarme si eso era lo que había hecho mi madre. Y ese pensamiento, eso era peligroso. Después de eso, la casa se hizo más pequeña, no físicamente, pero emocionalmente. Cada habitación daba la sensación de albergar algo tácito, algo está esperando. Y lo peor, nunca estuvimos solos. Y de alguna manera siempre fuimos conscientes el uno del otro. En la cena sentía su presencia incluso antes de levantar la vista, al otro lado de la mesa, tranquilo, sereno, como si nada hubiera cambiado. Pero entonces nuestras miradas se cruzaron, solo por un segundo, y todo lo que no estábamos diciendo estaría justo ahí. Se convirtió en un juego silencioso. Nadie más sabía que estábamos jugando, ni incluso mi madre empezó a notar que algo no andaba bien. Últimamente has estado muy callado, me dijo una noche, entrecerrando los ojos. Estoy bien. No pareces estar bien. Forcé una leve sonrisa. Quizás solo estoy cansado. No parecía convencida, y honestamente, no debería haberlo estado. Porque para entonces ya no estaba simplemente confundido. Yo estaba al tanto conscientes de lo cerca que estábamos cuando nadie nos veía, consciente de que las conversaciones se prolongaron demasiado, consciente de la tensión que llenaba el espacio entre nosotros, incluso cuando no dijimos absolutamente nada. Y sin embargo, todavía
no habíamos cruzado la línea. Ann técnicamente, no Ann, lo cual me facilitó mentirme a mí mismo. Ann no es nada, pensaba yo. Ann no significa nada. Estamos muy cerca, pero, en el fondo, sabía que no debía hacerlo. El cambio se hizo innegable. La noche en que mi madre se quedó hasta tarde, en el trabajo afuera. Yo vi a una de esas noches tranquilas de Seattle en las que el mundo parece ir más despacio y más pesado. Ann estaba en la sala de estar, mirando a medias algo en la televisión, sin prestar mucha atención. Ann solo intentó distraerme. Entonces oí pasos detrás de mí. ¿Sigues despierto? Adriana, no me di la vuelta. Inmediatamente, no podía dormir. Entró, deteniéndose un poco demasiado cerca del sofá. ¿Te importa si me uno a vosotros? Debería haber dicho que no. Ann debería haber puesto una excusa. Ann debería haber creado distancia. Pero no lo hice. ¡Claro! Se sentó a mi lado, Ann no demasiado cerca, no muy lejos, lo suficiente como para poder sentir su presencia. Ann durante un rato. Observamos en silencio o no. Al menos, lo fingía. ¿Por qué? Ninguno de los dos estaba prestando atención a la pantalla. Has cambiado, dijo de repente a mi corazón, dio un vuelco a la gente. ¿Hace eso Ann así? No, me giré para mirarlo, y ahí estaba, de nuevo Ann, esa mirada Ann aquella, que hizo que todo se sintiera diferente. ¿Eso es algo malo?, pregunté en voz baja. Él no respondió de inmediato, y ese silencio decía más de lo que las palabras jamás podrían. No creo que sea malo, dijo, finalmente en su voz, era ahora más baja. Ann, ten más cuidado. Ann, algo cambió en el ambiente de nuevo. Pero esta vez, no parecía pequeño, se sentía real. Debería haberme levantado. Me marché, lo terminé ahí mismo. Pero en cambio, me quedé en fue entonces cuando todo cambió. No fue nada dramático, ningún movimiento brusco nos está cruzando. Ninguna línea evidente, Ann, justo. Cercanía de esas que perduran, Ann, del tipo que construyen, de ese tipo que te acelera el corazón, sin motivo aparente que puedas explicar en voz alta, y en ese momento, me di cuenta de algo que ya no podía ignorar. Esto no fue unilateral. Él también lo sintió. Ann, esa verdad me impactó, más que cualquier otra cosa, Ann, porque ahora, no fue solo confusión, no era solo curiosidad, Ann, fue una elección y ambos lo estábamos logrando. Ann, después de esa noche, ya no había lugar para fingir. Ann, no hablamos de eso. Ann no lo reconoció directamente, Ann, pero todo lo que hicimos, todo lo que no hicimos, ya es suficiente. Los momentos se volvieron intencionales. Los silencios se hicieron más fuertes. Y la tensión, inevitable. Mi madre empezó a vigilarnos. Más de cerca podía sentirlo, por la forma en que sus ojos se detuvieron, en las preguntas que no formuló. Completamente en algo, no me cuadra, dijo una mañana. Me quedé paralizado durante medio segundo. ¿Cómo qué? Estudié detenidamente. Aún no lo sé. Esa debería haber sido la advertencia, el último. Pero para entonces, ya estábamos demasiado metidos, porque una vez que algo así empieza, no desaparece sin más. Ann, crece, y tarde o temprano, merece ser visto. ¿Y cuándo es? Es entonces cuando todo se rompe. La verdad no llama a la puerta, no te avisa, no te da tiempo para prepararte. Simplemente, aparece. ¿Y cuándo sucede? No hay forma de esconderse de ello. Para cuando todo salió a la luz, creo que una parte de mí ya sabía que sucedería, no sé cómo, no sé cuándo. Pero eso podría suceder. ¿Por qué secretos como los nuestros no permanecen enterrados? Ocurrió un jueves por la noche, Ann, nada especial. Al principio no hubo nada dramático, Ann, solo la cena. Mi madre se había esforzado al máximo para que todo pareciera normal. Ann, velas sobre la mesa, música suave de fondo, como si intentara aferrarse a algo. Eso ya se había ido. Ann, recuerdo haber pensado, ¿ella lo sabe? Ella lo sabe. Nos sentamos como siempre, los mismos asientos, la misma rutina, Ann, pero algo se sentía diferente, demasiado silencioso, Ann, demasiado controlado. Mi madre apenas probó la comida. Ella simplemente observaba Ann como si estuviera uniendo las piezas en tiempo real. Entonces,
De repente, dejó el tenedor sobre la mesa. El sonido era débil, pero se sintió como un disparo. Entonces, dijo con calma, demasiado tranquilamente sentí una opresión en el pecho al instante. ¿Hay algo que quieran decirme? Silencio pesado, un silencio sofocante, Force. Una pequeña risa. ¿Qué quieres decir? Y fue entonces cuando todo cambió. No lo hagas, dijo bruscamente en su voz se quebró lo suficiente como para revelar lo que se escondía debajo. No me mientas. Sentí los latidos de mi corazón en mi garganta. Adrian no se movió. No habló y fue entonces cuando lo supe. Ella ya tenía su respuesta. Veo cómo os miráis, continuó, mientras sus ojos se movían entre nosotros a la forma en que actúas cuando crees que no te estoy prestando atención. Su voz temblaba ahora. No. ¿Soy ciego? La habitación daba la sensación de que se me venía encima. Esto es una locura, dije rápidamente, demasiado rápido. Ni siquiera lo creí. Ella me miró entonces. Annie, jamás olvidaré esa mirada. Esa mirada no es ira. Al principio, non dolor pura. Angustia. Confiaba en ti, dijo ella en voz baja y de alguna manera, eso dolió más que cualquier otra cosa. Entonces ella se volvió hacia él. Confié mi vida, mi hogar. Su voz se quebró en mi hija. Adrian finalmente abrió la boca, pero no salió nada porque, ¿qué podía decir? No había excusa sin explicación. No existe ninguna versión de esto en la que no nos hayamos equivocado al salir. Su voz volvió a ser suave. Pero es definitivo. ¿Qué? Susurré. Fuera, repitió esta vez, más fuerte, más fuerte, vosotros dos. No se permite gritar sin escena, simplemente. Listo. Y de alguna manera, eso fue peor. Se levantó de la mesa y se marchó. Así, no hay lágrimas. Delante de nosotros, sin averías, solo silencio. De ese tipo que deja todo destrozado a su paso. Al principio, no me moví, no pude. Entonces, lentamente. Pero me puse de pie. Adrian seguía paralizado. No quería que esto sucediera, dijo en voz baja. Lo miré fijamente, y por primera vez, no sentí nada sin emoción, no tiraran sin conexión, solo vacío. Entonces, ¿por qué no paraste? Pregunté. No respondió. Porque no podía, ninguno de los dos pudo. Esa noche empaqué mis cosas, no porque quisiera, pero porque tenía que hacerlo. En la casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como un lugar donde algo se había roto y nunca se podría arreglar. Mi madre no salió de su habitación. No me despedí y honestamente no la culpé. En la puerta me detuve por un segundo. Pensé en llamar a la puerta, decir algo, en cualquier cosa. Pero ¿qué se podía decir? Lo siento. Esa palabra me pareció demasiado pequeña, demasiado insignificante para lo que yo había hecho. Así que me fui. Perdonan consecuencias justas. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del campus, tranquilo y vacío, un lugar donde nadie me conocía, nadie me juzgó, pero también a nadie le importaba Annie. Y fue entonces cuando me di cuenta, lo que perdí no fue solo mi casa, era mi madre, la única persona que siempre había estado ahí, incluso cuando no nos entendíamos, incluso cuando peleábamos. Ella seguía siendo mi madre. Annie lo destruí y Adrian intentó ponerse en contacto una vez en un mensaje simple. Lo lamentó. Lo miré fijamente durante un buen rato. Luego lo borré. Lo bloqueé porque fuera lo que fuese eso, sin importar lo que pensábamos sentir. No valió la pena, no había nada. Pasaron los meses. El silencio entre mi madre y yo se convirtió en algo permanente. No odio, no es ira, solo distancia. A veces intercambiamos mensajes en vacaciones, en cumpleaños, corto educado, como extraños que intentan recordar una vida pasada, y tal vez eso es lo que somos ahora, desconocidos. A veces me siento solo por la noche y pienso en aquel primer momento en ese patio, en esa conversación, y yo me hago la misma pregunta, una y otra vez. ¿Qué habría pasado si me hubiera marchado? ¿Las cosas serían diferentes?
¿Seguiría teniendo a mi familia? ¿Seguirá teniéndola? Nunca lo sabré, han debido a algunas decisiones. No puedes deshacerlo, simplemente vives con ellos. Para siempre.